Hola a todos. En el video anterior vimos cómo subir un proyecto a tu cuenta de GitHub. Específicamente, este proyecto que tengo aquí en mi computadora, como pueden ver, está dentro de mi disco duro. Es simplemente una maqueta de una página web hecha en Bootstrap que tiene página de inicio y página nosotros. Estos archivos los tengo aquí dentro de mi carpeta proyecto. Y también los tengo dentro de mi cuenta de GitHub. Vamos a ir a mi cuenta de GitHub, aquí a la parte de mis repositorios. Y como ven, los tengo aquí. Esto lo hicimos en un video anterior, les dejo el enlace del video en la descripción. Hoy vamos a continuar desde aquí y les voy a mostrar cómo subir este proyecto a un link público utilizando el hosting de GitHub Pages. GitHub Pages es un servicio gratuito de GitHub que nos permite alojar nuestra página web directamente desde un repositorio de GitHub. Es importante que el archivo principal de la página web tenga por nombre index.html. Para utilizar el hosting de GitHub Pages, vayan a su repositorio en GitHub y entren aquí al botón de Settings. Bajan hasta el bloque que dice GitHub Pages y simplemente aquí en Source cambian el None por Master Branch. Y listo, aquí dice que el cambio ha sido guardado. Vuelven a bajar hasta el bloque de GitHub Pages y aquí verán que ya les creó el link de su proyecto. Simplemente ingresan a este link y ya podrán ver su proyecto en un link público. A veces suele demorar unos minutos dependiendo de la cantidad y el peso de los archivos. Ahora que su proyecto ya está en un link público, ya lo pueden compartir con sus amigos, lo pueden compartir en sus redes sociales o dentro de su portafolio. Yo tengo algunos proyectos creados en GitHub Pages que los hice cuando estaba aprendiendo a programar y a hacer páginas web. Se los voy a mostrar. Como ven, esto es una maqueta de un tweet que creo que es el diseño antiguo de Twitter. Este es simplemente un API que trae películas y las muestra en la pantalla. Para ser más rápido, el siguiente es simplemente una calculadora que hice. Y el último es una pequeña animación cuando estaba aprendiendo a hacer animaciones muy básicas, la verdad. Una pequeña animación de uno de mis programas favoritos. Personalmente me encanta la tecnología de GitHub Pages, ya que es gratis y es muy fácil de utilizar como han visto en este video. Solo debes ingresar a las opciones y cambiar el source por master branch. Recuerda de que es importante que el archivo principal de la página web tenga por nombre index.html. Bueno amigos, eso sería todo por este video. Si les gustó el video déjenme un like, compártanlo en sus redes sociales, déjenme un comentario y síganme en Twitter. Les dejo el link del video anterior en la descripción. Muchísimas gracias y hasta la próxima.